La noche era oscura y la carretera estaba desierta cuando mi novia y yo conducíamos a casa después de una escapada de fin de semana. Estábamos disfrutando del silencio y la soledad del camino, perdidos en nuestros pensamientos y alguna que otra conversación. De repente, de la nada, apareció un coche en nuestro espejo retrovisor. Era un sedán viejo y destartalado, y nos estaba siguiendo peligrosamente cerca. Traté de acelerar y sacudirme el auto, pero solo pareció empeorar las cosas. El sedán continuó persiguiéndonos implacablemente, desviándose y tocando la bocina como para intimidarnos. Mi novia y yo intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos quién estaba detrás del volante y por qué se comportaban de manera tan errática. A medida que avanzábamos por la carretera, los faros del automóvil comenzaron a parpadear y atenuarse, como si la batería estuviera fallando. Tenía la esperanza de que este sería el final de nuestra terrible experiencia, pero en lugar de eso, el sedán de repente se tambaleó hacia adelante y se estrelló contra la parte trasera de nuestro auto. Perdimos el control y apenas logramos mantener el auto en la carretera. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos estábamos temblando y asustados. Bajamos del auto para evaluar los daños, pero no había ninguno. Era como si el sedán se hubiera desvanecido en el aire. Volvimos al coche y seguimos adelante, con el corazón latiendo de miedo. Pero a medida que continuamos por la carretera, pronto nos dimos cuenta de que el sedán todavía estaba con nosotros. Podíamos escuchar su motor acelerando, sus faros destellando en el espejo retrovisor, a pesar de que no había ningún auto a la vista. Intentamos acelerar y perderlo de nuevo, pero fue inútil. El auto continuó persiguiéndonos, siempre fuera de la vista, pero nunca dejándonos olvidar su presencia. Sabíamos que teníamos que alejarnos de eso, pero no sabíamos cómo. A medida que nos acercábamos a un túnel largo y oscuro, vimos desaparecer los faros del sedán en el interior. Dudamos por un momento, preguntándonos si deberíamos seguirlos, pero finalmente decidimos arriesgarnos y pasar. Fue una decisión de la que pronto nos arrepentiríamos. Tan pronto como entramos en el túnel, quedamos sumidos en la oscuridad. La única luz provenía de nuestros propios faros y las sombras parecían moverse y retorcerse a nuestro alrededor como si estuvieran vivas. De repente, una figura apareció frente a nosotros, de pie, en medio del camino. Era un hombre, o al menos, parecía un hombre, pero sus ojos brillaban de color rojo y parecía llevar algún tipo de máscara o casco. Mi corazón late con fuerza mientras aceleramos por la carretera, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros y el hombre enmascarado. Mi mente se acelera, tratando de darle sentido a lo que acabamos de ver. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué llevaba una máscara? ¿Y por qué nos seguía? Mientras conducimos, sigo mirando por el espejo retrovisor, medio esperando ver el auto del hombre enmascarado detrás de nosotros. Pero el camino está vacío y el único sonido es el zumbido del motor y nuestra propia respiración aterrorizada. Después de lo que parecen horas, nos encontramos con una pequeña gasolinera. Es la única señal de civilización que hemos visto en millas y nos detenemos con la esperanza de encontrar ayuda. Cuando salimos del coche, me doy cuenta de que la gasolinera parece vieja y abandonada. No hay nadie alrededor, no hay luces encendidas y las bombas están oxidadas y gastadas. Es espeluznante e inquietante y siento un escalofrío recorrer mi columna vertebral. De repente, escuchamos un ruido desde el interior de la gasolinera. Es un sonido bajo y gutural, como el gruñido de un animal. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada aterrorizada y avanzamos lentamente hacia la puerta. Cuando lo abrimos, nos golpea el hedor a descomposición y podredumbre. En el interior, la gasolinera es un desastre de estantes volcados, vidrios rotos y aceite derramado. Y en la esquina vemos algo que nos hiela la sangre. Es el hombre enmascarado, desplomado contra la pared, rodeado de latas y botellas vacías. Pero no está solo. Hay otras figuras en las sombras, moviéndose y moviéndose, susurrando y silbando. Retrocedemos, tratando de escapar,
pero la puerta se cierra de golpe detrás de nosotros, atrapándonos dentro. Y cuando nos damos la vuelta, nos damos cuenta de que no estamos solos. El hombre enmascarado y sus compañeros están a nuestro alrededor, acercándose con una velocidad inhumana y hambrientos en sus ojos. Grito, pero no sale ningún sonido. Mi pareja intenta defenderse, pero es inútil. Estamos superados en número y pronto somos tragados por la oscuridad. Lo último que veo antes de consumirme es el rostro del hombre enmascarado, retorcido en una sonrisa de pura maldad. Y sé que nunca debimos salir vivos. De alguna manera, todo lo que recuerdo a continuación es despertarme en la cama del hospital. Algo no estaba bien. Seguí repitiendo los eventos de esa noche una y otra vez en mi cabeza. El hombre de la máscara, el auto misterioso que nos persigue, el choque. Todo era tan surrealista. Después de unas horas, una enfermera entró en la habitación para ver cómo estábamos. Gracias a Dios que ambos están bien, dijo con alivio en su voz. La policía los encontró al costado de la carretera y ambos estaban en muy mal estado. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz ronca por los gritos y el llanto. No estamos seguros, respondió ella, mirándonos con preocupación. Ambos fueron encontrados inconscientes y su auto fue destrozado. Pero no se preocupen, ahora están a salvo. Los siguientes días fueron una confusión de analgésicos y médicos que entraban y salían de la habitación. No podía deshacerme de la sensación de que algo todavía estaba mal, de que estábamos siendo observados. Mi novia no pareció darse cuenta, pero no pude quitarme de encima la sensación. No fue hasta que nos dieron de alta del hospital y volvimos a casa que las piezas empezaron a encajar. Mientras subíamos los escalones de la entrada de nuestra casa, noté un trozo de papel metido en la puerta. Era una nota, escrita con letra garabateada. «Te estaré observando», decía. Mi novia vio la nota y gritó. Llamamos a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia de que alguien hubiera entrado o manipulado nuestra casa. Nos dijeron que estuviéramos atentos y que llamáramos si pasaba algo más. Pero la nota no fue la peor parte. Mientras volvíamos a nuestra rutina, no pude evitar sentir que nos estaban observando. Cada vez que iba al trabajo o salía de casa, no podía quitarme la sensación de que alguien nos seguía. Y cada vez que me di la vuelta, no había nadie allí. Han pasado algunas semanas desde el accidente y todavía no puedo quitarme la sensación de que estamos siendo observados. La nota todavía está guardada en el cajón de la cocina, un recordatorio constante de lo que sucedió esa noche. Tratamos de seguir con nuestras vidas con la mayor normalidad posible, pero el miedo en contadas ocasiones desaparece del todo. No sé quién o qué nos perseguía esa noche, pero estoy seguro de una cosa, no quiero volver a experimentar algo así nunca más. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. He estado conduciendo durante horas en esta carretera desierta, tratando de encontrar el próximo pueblo para llenar mi tanque de gasolina. Se estaba haciendo tarde y estaba empezando a cansarme, así que cuando vi el desvío a un pueblo pequeño, pensé en tomarlo. Debería haber sabido mejor. Tan pronto como entré en la ciudad, supe que algo andaba mal. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo a la década de 1950 o algo así. Todos los edificios eran anticuados y no había coches modernos a la vista. Pensé que tal vez había tomado un giro equivocado, pero cuando traté de dar la vuelta, descubrí que el camino por el que había entrado había desaparecido. Estaba empezando a sentirme inquieto cuando noté un grupo de personas paradas en la calle, mirándome fijamente. Todos estaban vestidos con ropa anticuada y parecía que no habían visto una cara nueva en años. Mientras conducía, pude escucharlos susurrando entre ellos, y juro que escuché que mencionaron mi nombre. Intenté encontrar una gasolinera, pero cada calle que doblaba parecía llevarme de regreso al mismo lugar. El pueblo era como un laberinto y me sentía como si estuviera atrapado.
Mientras pasaba por delante de un viejo restaurante, vi a una anciana mirándome a través de la ventana. Tenía una sonrisa espeluznante en su rostro y podía sentir sus ojos siguiéndome mientras pasaba. Me estremecí y seguí conduciendo. Eventualmente, encontré un pequeño hotel y decidí pasar la noche. El hotel era viejo y mohoso, y la habitación que me dieron tenía un olor extraño. Traté de acomodarme para pasar la noche, pero no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. No fue hasta más tarde esa noche que las cosas se pusieron realmente espeluznantes. Me desperté con el sonido de alguien llamando a mi puerta. Me levanté para abrir, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Pensé que tal vez era solo mi imaginación y volví a la cama. Pero luego escuché los golpes de nuevo, más fuerte, esta vez. Abrí la puerta, pero de nuevo no había nadie allí. Estaba empezando a asustarme mucho ahora. Mientras yacía en la cama, podía escuchar pasos fuera de mi puerta, caminando de un lado a otro. Y luego escuché una voz susurrar mi nombre, y supe que tenía que salir de allí. Me vestí y fui a la recepción para pagar, pero el anciano detrás del mostrador me miró fijamente con una expresión en blanco. Ni siquiera me hablaba. Salí corriendo del hotel y regresé a mi auto, pero cuando giré la llave, el motor no arrancó. Estaba atrapado en esa ciudad espeluznante. Fue entonces cuando los vi. El mismo grupo de personas de antes, de pie en la calle, observándome. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Uno de ellos sostenía una foto mía, una foto que nunca antes había visto. Entonces supe que tenía que salir de allí, pero el coche no arrancaba. Estaba atrapado, rodeado de esa gente espeluznante y anticuada. Y luego la vi. La anciana del restaurante, sonriéndome con su sonrisa espeluznante. Y entonces ella comenzó a caminar hacia mí. No recuerdo mucho después de eso. Todo lo que sé es que me desperté en mi auto, estacionado al costado de la carretera. Mi tanque de gasolina estaba lleno y no había señales de la espeluznante ciudad o sus habitantes. Todavía no tengo idea de lo que sucedió esa noche, pero nunca olvidaré esa sensación de ser observado por esas personas espeluznantes y anticuadas. Mi corazón estaba acelerado cuando la anciana caminó hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Estaba congelado, incapaz de moverme mientras ella se acercaba, paso a paso lento. Su piel era como pergamino y su cabello era un desastre de marañas blancas. A medida que se acercaba, pude ver que sus ojos eran casi completamente blancos, con solo una franja de negro en el medio. Quería correr, pero mis pies no me obedecían. Estaba atrapado, solo en esta ciudad misteriosa y silenciosa, con esta extraña mujer acercándose lentamente a mí. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, una voz gritó detrás de ella. «Déjalo en paz, madre», dijo la voz. Me giré para ver a un hombre, alto y delgado, de pie, a unos metros de distancia. Estaba vestido con ropa que parecía de otra época, un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. Me miró con ojos penetrantes y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La anciana se detuvo en seco y se volvió hacia el hombre. «Pero él es uno de nosotros», dijo con voz quebrada. El hombre sacudió su cabeza. «No, no lo está. Solo está de paso. No queremos ningún problema, ¿verdad?». Quería gritarle, ya estaba en problemas, solo por estar aquí. Pero no dije nada, solo miré mientras el hombre y la anciana tenían una conversación susurrada. Después de un momento, el hombre se volvió hacia mí. «Me disculpo por mi madre», dijo. «Ella puede ser un poco excéntrica, pero no quiere hacer daño». Asentí, todavía demasiado asustada para hablar. El hombre me hizo un gesto para que lo siguiera, y lo hice, sintiéndome como un cordero al que llevan al matadero. Caminamos por las calles silenciosas, el único sonido era el crujido de nuestros pasos en el camino de grava. Mientras caminábamos, me di cuenta de que había otras personas en este pueblo, todos ellos observándonos con interés.
Estaban vestidos como el hombre, con ropa pasada de moda, con expresiones extrañas, casi en blanco, en sus rostros. Era como si todos fueran parte de un extraño culto. Llegamos a un pequeño edificio que parecía una iglesia. El hombre empujó la puerta y me hizo un gesto para que entrara. En el interior estaba oscuro y mohoso, con velas parpadeantes que proyectaban sombras espeluznantes en las paredes. Podía oler la quema de incienso y escuchar el sonido del canto. El hombre me condujo al frente de la sala, donde se había reunido un grupo de personas. Todos se giraron para mirarme y vi que sostenían velas y vestían túnicas extrañas. El hombre dio un paso adelante y comenzó a hablar en un idioma que no reconocí. Sonaba como el latín o alguna otra lengua antigua. Quería correr, pero estaba atrapado. La gente a mi alrededor me observaba atentamente, sus ojos fijos en mí como si fuera una especie de cordero sacrificado. Y luego, algo cambió en el aire, un escalofrío que parecía venir de la nada. Escuché un gemido bajo, como el viento, y luego apareció una figura al fondo de la habitación. Era una mujer, vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. Se deslizó hacia mí y pude ver que su piel era pálida y translúcida. Extendió una mano para tocarme y sentí una oleada de terror. Y luego me desperté. Todo fue solo un sueño, gracias a Dios. Pero el recuerdo de ese pueblo espeluznante y de las extrañas personas que vivían allí se quedó conmigo durante mucho tiempo. Conducía por un camino oscuro y sinuoso a altas horas de la noche, tratando de llegar a casa después de un largo día de trabajo. La única luz procedía de mis faros delanteros, proyectando un haz estrecho de iluminación en el camino delante de mí. Me sentía exhausto y un poco nervioso, ya que las sombras proyectadas por los árboles y arbustos a lo largo del camino parecían moverse y cambiar de una manera inquietante. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, una figura oscura que parecía estar parada en medio del camino. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona, vestida con ropa oscura y completamente inmóvil. Pisé los frenos y me detuve a solo unos metros de la figura. Pero cuando miré más de cerca, no había nadie allí. El camino estaba completamente vacío. Revisé mi espejo retrovisor y no vi nada más que oscuridad detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Me lo quité de encima y seguí conduciendo. Pero a medida que avanzaba, seguía viendo la misma figura en mis faros, siempre de pie, en medio de la carretera, siempre desapareciendo cuando me acercaba. Era como si la figura estuviera burlándose de mí, jugando con mi mente. Traté de convencerme de que solo era mi cerebro cansado, que me estaba jugando una mala pasada, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Y luego, tan repentinamente como había aparecido la figura, desapareció por completo. Sentí que me invadía una ola de alivio, pero ese alivio duró poco. Porque solo unos minutos después, volví a ver la figura, esta vez de pie al costado de la carretera, justo a la derecha. Y luego desapareció una vez más. Estaba empezando a sentir que estaba atrapado en una especie de pesadilla, incapaz de escapar de este ciclo interminable, de ver la misma figura una y otra vez. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis palmas estaban resbaladizas por el sudor. Mientras conducía, comencé a notar que la figura parecía estar cada vez más cerca. Ahora podía verlo más claramente y parecía una mujer, vestida con un vestido largo y suelto que ondeaba con el viento. Su cabello estaba salvaje y enredado y sus ojos brillaban en la oscuridad. Traté de decirme a mí mismo que solo era una alucinación, que no había manera de que esto fuera real. Pero en el fondo sabía que me enfrentaba a algo mucho más aterrador que mi propia imaginación. Finalmente, no pude soportarlo más. Me detuve a un lado de la carretera y salí de mi auto, con la esperanza de enfrentarme a la figura y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Pero tan pronto como salí del auto, supe que había cometido un error. La figura estaba justo frente a mí, y esta vez no desapareció.
Extendió la mano y me agarró del brazo con sus dedos huesudos y fríos, y sentí que me invadía una oleada de terror. Traté de alejarme, pero ella era demasiado fuerte. Me acercó más y pude oler el hedor a descomposición en su aliento. Y luego habló, con una voz que era apenas más que un susurro. «Bienvenido a mi mundo», dijo. «Nunca te irás ahora». Y luego me empujó hacia la oscuridad, y supe que estaba perdido para siempre. Siempre había escuchado historias sobre los peligros de conducir en carreteras remotas, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Conducía a casa después de un largo día de trabajo, tomando mi ruta habitual, cuando noté un automóvil en mi espejo retrovisor. Al principio, no le di importancia, asumiendo que era solo otro conductor que se dirigía en la misma dirección. Pero mientras continuaba mi camino, el auto se quedó detrás de mí sin desviarse ni adelantarme. Empecé a sentirme inquieto, preguntándome por qué me seguía este coche. Mi malestar se convirtió en miedo cuando vi a los ocupantes del auto. Eran un grupo de hombres de apariencia amenazante, sus rostros torcidos en burla mientras me miraban desde su auto. Traté de esquivarlos, acelerando y disminuyendo la velocidad, tomando turnos y salidas, pero se quedaron justo detrás de mí. Después de lo que parecieron horas de conducción, finalmente vi una gasolinera más adelante. Hice un giro brusco hacia el estacionamiento, con la esperanza de perder a los perseguidores en la confusión. Pero se apresuraron a seguirme, su coche se detuvo chirriando junto al mío. Los hombres se apearon, luciendo aún más amenazadores de cerca, sus ojos fríos y calculadores. Rápidamente, cerré las puertas de mi auto, sintiéndome atrapada e indefensa. Uno de los hombres se acercó a mi ventana y la golpeó con una palanca. «Bájate del auto, muchacho», dijo con voz ronca. «Solo queremos tener una pequeña charla contigo». Sabía que eso no era cierto. Podía sentir la malicia y el odio que emanaban de ellos. Me negué a salir del auto, con la esperanza de que alguien viniera a rescatarme. Pero la gasolinera estaba vacía y no había señales de nadie más alrededor. Los hombres se impacientaron, golpeando mi auto con sus puños y palancas. Podía escuchar el metal doblándose y gimiendo bajo la fuerza. Y luego, de repente, el sonido se detuvo. Miré hacia arriba para ver a los hombres huir, sus rostros contraídos por el miedo. Confundido y aliviado, miré a mi alrededor para ver qué los había asustado. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura, alta y oscura, se cernía sobre la gasolinera. Sus ojos brillaban de color rojo y su cuerpo estaba cubierto de lo que parecía pelaje. Era una criatura sacada directamente de las pesadillas. Intenté alejarme, pero mi auto no arrancaba. Estaba atrapado allí, a merced de esta aterradora criatura. Parecía estar jugando conmigo, acercándose más y más a mi auto, sin tocarlo nunca. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la noche. Estaba conmocionado y aterrorizado, pero de alguna manera, mi auto arrancó de nuevo. Rápidamente, me alejé de la gasolinera, sintiendo que había escapado por poco de la muerte. Nunca supe qué era esa criatura, o por qué esos hombres me perseguían. Pero una cosa estaba segura, nunca volvería a conducir por una carretera remota. Conducía a casa después de un viaje de fin de semana con mis dos amigos, Sarah y John. Estábamos en un camino largo y sinuoso a través del bosque, rodeados de árboles que bloqueaban la luz de la luna. De repente, en la distancia, vi un grupo de figuras paradas en medio del camino. Disminuí la velocidad, tratando de distinguir lo que eran. Parecían tener forma humanoide, pero su piel era de un color gris enfermizo y tenían garras largas y afiladas. A medida que nos acercábamos, pude ver que sus ojos brillaban con un rojo brillante. Pisé los frenos y me detuve, los faros brillando sobre el grupo de criaturas. Sarah y John se quedaron boquiabiertos al ver lo que había frente a nosotros. ¿Qué diablos son esas cosas? John susurró,
su voz temblando. No lo sé, respondí, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero tenemos que salir de aquí. Empecé a retroceder con el coche, pero una de las criaturas se adelantó y dejó escapar un gruñido gutural. Sus afilados dientes brillaron en la penumbra y pude ver que su aliento era caliente y humeante. Puse el auto en marcha y pisé el acelerador, tratando de abrirme paso entre el grupo de criaturas. Pero se movieron con una velocidad inhumana, saltando fuera del camino y pululando alrededor del auto. Uno de ellos se estrelló contra la ventana del lado del pasajero, dejando una gran grieta en el vidrio. Sarah gritó cuando la criatura clavó sus garras en el marco de metal e intentó introducirse. Giré el auto de un lado a otro, tratando de quitármelas de encima, pero se aferraron a nosotros como sanguijuelas. Las criaturas parecían estar trabajando juntas, tratando de atraparnos en el camino. Justo cuando pensé que habíamos terminado, una luz brillante brilló desde arriba, iluminando el camino y las criaturas. Las criaturas sisearon y gruñeron, tapándose los ojos con las garras. La luz se hizo más y más brillante hasta que fue cegadoramente intensa. Sentí una sensación de ingravidez, como si nos elevaran hacia el cielo. Cuando recuperé mis sentidos, estábamos tirados en el suelo fuera del auto. Las criaturas no se veían por ninguna parte y el bosque estaba silencioso y quieto. Sarah y John estaban inconscientes, pero vivos. Revisé sus pulsos y descubrí que ambos estaban estables. Miré hacia el cielo y vi una luz brillante y pulsante en la distancia. Fuimos rescatados por un grupo de funcionarios del gobierno que explicaron que habían estado rastreando a las criaturas durante años y que finalmente habían logrado capturarlas. Los oficiales no dijeron de dónde venían las criaturas o qué planeaban hacer, pero nos aseguraron que ya no eran una amenaza. A pesar de que fuimos rescatados, el recuerdo de esas criaturas todavía me persigue hasta el día de hoy. Nunca olvidaré el miedo y el terror que sentí en ese largo y sinuoso camino a través del bosque.